Buenas tardes, aquí estamos conectados a la línea del cielo, en portadores de su gracia, para continuar con el tema o con el mensaje que la palabra de Dios habla del poder del amor, de ese poder que actúa en nosotros, ese poder que nos hace a nosotros, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo, mantenernos unidos, mantenernos bien entrelazados y mantenernos bien afirmados en la verdad, en la palabra. En esta palabra presente, en esta palabra de gracia que nos une, que nos ha dado vida abundante, la vida de Dios, la vida superlativa, que solamente la recibimos del Espíritu Santo. Y aquí estamos una vez más conectados a la línea del cielo. Bienvenidos todos los que se están conectando y los que se han de conectar más al rato, que esperamos que sean bastantes los que continúen, ¿verdad?, con este tema de la palabra, el poder del amor. Soy Rocío Schwab y estoy aquí en Hermosillo, Sonora. Soy pastora y maestra y estoy aquí para servir, para dar la palabra, el mensaje a todos ustedes, aquellos que se conecten a escuchar o que van a oír diferido este video. Les invito a que lo compartan para que muchas más personas oigan la palabra y sean entendidos, amén, en ese amor de Dios, en esa palabra que nos da vida, que nos levanta, que nos sana, que nos transforma, que nos renueva. La palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Le damos gracias al Padre por esta oportunidad más, esta hermosa tarde de enseñar su palabra. Le damos gracias y vamos a orar bendiciendo, ¿verdad?, al Señor en el nombre poderoso de Cristo y dándole gracias por todo lo que se han de conectar, dándole la bienvenida, ¿verdad?, a esta palabra. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendecimos tu nombre, precioso Espíritu Santo. Te damos honra y gloria y alabanza a ti, mi amado Dios. Estamos aquí, Padre, para que tú sigas ministrando nuestras vidas, Padre. Que nuestras almas, Señor, sean ensanchadas, sean llenadas, Padre. Sean sanadas, Padre, liberadas con tu amor, con tu poder, con ese poder de tu palabra que no vuelve vacía, Padre. Esa palabra nos habita, esa palabra está en nosotros, en nuestro espíritu, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos a nuestro Señor Jesucristo, por revelarnos tu palabra, por enseñarnos, Señor, para vivir, Señor, correctamente, conforme a tu voluntad perfecta, para vivir en amor y para andar en la fe, Señor, en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, y así alumbrar, Señor, así ser, Señor, esa luz que tú quieres que seamos, para ser entendidos y alumbrar, Señor, con tu poder, con tu amor, para andar, Señor, en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra, que nos va a ser ministrada en esta hora, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias, amado Dios. Usa mi vida, precioso Espíritu Santo. Que seas tú el que fluya, que seas tú, Señor, tu unción, tu poder, el que toque nuestras vidas a tal grado que nos llegues a transformar y que llegues a renovarnos, Padre, porque en ti confiamos, precioso Padre Celestial, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias, amado y precioso Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre, Padre. Te damos honra a ti y alabanza, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, porque tú, Señor, estás en nosotros y tú nos ministras esta palabra de vida. Amén. Bendecida hermana Maritza, bienvenida. Qué bueno que están aquí para seguir escuchando este tema, ¿verdad? Pues hemos dicho que el poder de Dios, ¿verdad?, es autoridad, es dominio, ¿verdad?, es potestad que nosotros como hijos de Dios hemos recibido. Cuando nacimos de nuevo hemos recibido ese poder. El poder, la potestad de ser llamados sus hijos. Y ese poder es ese poder del amor de Dios en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice y nos enseña que
el amor de Dios, el amor ha sido derramado en nuestros corazones. Así que nosotros tenemos ese amor de Dios, ese poder en nosotros, desde el momento que nosotros nacimos de nuevo. Es muy importante que tú conozcas todo esto porque es necesario, ¿verdad?, el conocer nuestra identidad, ¿verdad?, conocer lo que poseemos, conocer nuestra posición. Es muy importante porque nosotros podemos aquí operar con sabiduría, con entendimiento, con el conocimiento de quiénes somos en Cristo. ¿Quién es Dios en nuestras vidas? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Entonces, es muy importante nosotros conocer este poder, el poder del amor que actúa en nosotros, ese poder que es capaz, como te digo, de transformarnos y de renovarnos. Lo que nada ni nadie lo ha podido hacer, lo hace el amor de Dios en nuestras vidas. El amor, el de saberte amada, el de saberte protegida, el de saberte que eres salvo, que eres redimido, que eres justificado, que eres uno con Dios. Eso te mantiene de verdad firme, te mantiene fuerte para enfrentar cualquier cosa, cualquier situación que venga en nuestra contra. Y nosotros podamos resistir con sabiduría, con conocimiento de que Dios está en nosotros, de que Dios es por nosotros y que Dios está para nosotros. Es tan importante el conocer esto, mis amados. Amada iglesia, el que sepas que eres una iglesia bendecida, sana, salva, que eres una iglesia que está aquí para expresar, para llevar la palabra que liberta, la palabra que llena las vidas, los corazones, para que extiendas el reino de Dios y para que otros vengan a conocer a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, a nuestro todo, porque Él es nuestro todo en nuestras vidas. Así que vamos a continuar con el tema. Te invito a que tú veas en la primera parte del poder del amor para que puedas entender, ¿verdad?, todo esto que estamos hablando, que estamos enseñando. Sí, porque ya hablamos nosotros que en Efesios 3:20, que es el poder que actúa en nosotros, ¿verdad? Ese poder que actúa, que la palabra, esa palabra, es energeo, que dice que es activo, que es eficiente, que obra, que opera en nosotros. Entonces, para nosotros tener un poder activo, operante, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, que también es viva y eficaz, porque no puedes tú saber todo lo que tienes si no sabemos, si no conocemos, ¿verdad?, nuestra posición, nuestra identidad. Entonces es tan importante que para poder tener una fe efectiva necesitamos nosotros, y poder operar en esa fe necesitamos nosotros oír una palabra eficaz también. Amén. Entonces vamos a ver ahí en Hechos 1:8, de hecho lo vimos así de pasadita. Hechos 1:8, me seréis testigos, que dice la palabra, ¿verdad? Dice aquí que no salgáis de Jerusalén hasta que ha venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Es muy importante que si tú vas a salir a testificar, ¿verdad?, la palabra de Dios, hacer ese hijo de Dios que testifique, necesitas estar lleno pues de ese poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo, el poder que actúa en nosotros, el poder de la fe, el poder del amor, el poder de la verdad, el poder de la justicia, operando en nosotros, para que nosotros podamos ser efectivos, para que nosotros podamos estar activos. Necesitamos nosotros, ¿verdad?, tener y conocer todo esto, referente a todo esto de la palabra, porque todo va aunado, ¿verdad?, desde el momento que nacemos de nuevo, desde el momento que adquirimos inherente al nacimiento la naturaleza divina, y también se nos da el Espíritu Santo, se nos da, ¿verdad?, la vida de Dios, tenemos la vida del Espíritu. Entonces, a todo eso que viene inherente al nacimiento, al nacer de nuevo, nosotros necesitamos tener conocimiento y entendimiento de cómo vamos a operar nosotros aquí en esta tierra, mientras estemos nosotros en este cuerpo,
porque hemos sido enviados, hemos sido comisionados aquí a esta tierra. Somos espíritus unidos a Cristo que estamos aquí operando. Somos el cuerpo de Cristo. En el espíritu tenemos ese cuerpo espiritual, pero estamos en un cuerpo aquí de materia porque es el que necesitamos para vivir aquí en este planeta. Pero nosotros operamos desde el espíritu, desde el cuerpo espiritual que tenemos, desde ese ser espiritual que tenemos. Entonces nosotros, aunque andemos en un cuerpo de carne, nosotros tenemos que traer la imagen del celestial. Nosotros tenemos que dar testimonio y sabiduría y el conocimiento que es del espíritu. Nosotros tenemos que ministrar en el espíritu. Y es tan importante esto para que no nos dejemos nosotros, ¿verdad?, influir o influenciar por la mente no renovada en este cuerpo de carne. Es tan importante eso, mi hermano, que tú sepas que tú eres un espíritu dentro de este cuerpo de carne. Bienvenida, Elizabeth, bendecida prima, saludos al pueblo de Santana. Bueno, que ya es una ciudad de Santana, Sonora, ¿verdad? Bueno, entonces, y aquí dice en Hechos 1:8, vamos a ir ahí, acompáñenme los que tienen su Biblia, por favor. Dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí le están preguntando los discípulos a Jesús, que le dice desde el 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Ese pero, sí, era en su sola potestad. Y nosotros no sabíamos o no tenemos entendimiento de cuándo va a ser todo esto. Pero vamos a recibir esa potestad, ese poder, y me seréis testigos. Porque nosotros, cuando ya nacemos de nuevo, que el Espíritu Santo ya vino a la iglesia para guiarla, para conducirla, obviamente el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Nos va a guiar a esa verdad presente que es Cristo Jesús, ¿verdad? Pero aquí todavía, ¿verdad?, apenas estaban entrando a esa gracia vigente, apenas estaba poniendo vigente esa gracia y el conocimiento ahora en esta palabra presente que es Jesucristo. Entonces aquí les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros ya tenemos ese poder de Cristo en nosotros para poder testificar, para poder llevar la palabra, la verdad, esa verdad que está en nosotros, que es la verdad presente, que es esa verdad que nos gobierna, que es esa verdad que nos guía. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, ya estamos capacitados. El Señor nos capacita y el Señor nos va dando entendimiento, amén. Como hijos suyos nos va dando entendimiento y conocimiento y nos va revelando la palabra, nos va revelando a Jesucristo en nosotros. Entonces es muy importante que nosotros intentamos esto, que ser testigos, tener el poder de Dios y ser testigos, no solamente es hablar, sino hablar con sabiduría, sino hablar con el entendimiento en la palabra presente, en el nuevo pacto, en la gracia. No solamente es salir y decir, Jesucristo te ama, o mira, ven a congrégate con nosotros y mira, los problemas se te van a acabar. Mira, ven, tu vida va a cambiar. Nosotros tenemos que hablarles con la sabiduría y con la gracia de Dios, con el entendimiento y el conocimiento a las personas. Que el nacer de nuevo no quiere decir que a ti se te va a acabar los problemas. Sí, eres salvo, ¿verdad? Tu espíritu es salvo, es rescatado, sí.
Pero aunque sigas teniendo problemas en esta vida, mientras sigamos lidiando nosotros con situaciones, nosotros seguimos siendo salvos. La salvación nada ni nadie nos las quita. El que breguemos todos los días con situaciones, el que lidiemos con cosas, no significa, o que fallemos, o que tengamos debilidades, no significa que perdamos la salvación. Entonces, muchas veces les decimos a la gente así, ven a Cristo y no tendrás problemas. El Señor Jesús dijo, tendréis aflicciones, vas a batallar, vas a luchar, pero bástate mi gracia, bástate mi poder, porque el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Él nos va perfeccionando en ese poder del amor, nos va perfeccionando con el poder del conocimiento, nos va formando ese carácter firme, decidido, ese carácter con convicción que viene del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que seamos valientes y para que nosotros sepamos y sabemos por el conocimiento que ya tenemos la victoria. Entonces, si yo tengo la victoria ya en Cristo Jesús, me enfrento a esa situación y me enfrento con la sabiduría en la palabra de quién soy en Cristo. Amén. De quién soy en Cristo. Entonces, es muy importante esto, no solamente salir a decir Cristo te ama, mira, ven, se te van a acabar los problemas, o mira, Dios te va a hacer milagros, y Dios, sí, pero no es eso la vida cristiana, la vida en Cristo. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana metódica, una vida cristiana ritualista, una vida cristiana con el ir y venir, y que no pasa nada en tu vida extraordinario, que no conoces, no tienes conocimiento, no tienes entendimiento de lo que es la palabra de Dios, la palabra presente que te habita, porque Cristo nos habita, ¿sí? Porque también a veces decimos, pues que vamos a hacer oración, que al final la palabra no volverá vacía. Pues si la palabra te habita, la palabra nos habita, pero a veces que usamos todas esas frases, ¿verdad? Que a nosotros no nos aplican, porque ya la palabra me habita, la palabra me respalda, la palabra está en mí, la palabra está en ti. Jesucristo es esa palabra, es ese verbo que está en nosotros. Tenemos la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer oraciones, a orar conforme al nuevo pacto, a orar conforme a nuestra posición en Cristo, a orar conforme a nuestra identidad. Mis amados, necesitamos nosotros entender todas estas cosas, saber usar ese poder que está en nosotros. Amén. Así que dice, y recibiréis poder cuando haya venido pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen ya a Dios en sus vidas, al Espíritu Santo? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Tienes al Espíritu Santo en tu vida. ¿No hablaste en lenguas? Tienes el Espíritu Santo en tu vida. Tienes a Dios en ti, porque naciste de nuevo y Dios te habita. Porque el que ha nacido de nuevo viene a ser uno con Dios. Y hemos recibido un espíritu, el espíritu que cree y lo habla. Así que estamos unidas a Dios, estamos unidas con Él. Sí, porque muchas veces, no, es que yo no hablo en lenguas, o mira, yo no tengo esta facilidad para hacer esto o aquello, pero naciste de nuevo. Eres hija de Dios, eres hijo de Dios, naciste de nuevo. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el hijo nacido de nuevo? Que el hijo nacido de nuevo se tiene que disciplinar en la palabra, tiene que serse discípulo, tiene que ser entendido, tiene que conocer quién es en Cristo. ¿Sí? ¿Para qué estamos aquí en un cuerpo, en el cuerpo que es la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hablando espiritualmente del organismo vivo, porque está vivo porque tenemos la vida de Cristo en nosotros, pero el espíritu, nosotros estamos aquí en este cuerpo, en un cuerpo de carne, pero tenemos el hombre espiritual, tenemos el espíritu donde está unido Dios en nosotros, y quiero llevarte a que lo leas en 1 Corintios 6:17, si tú tienes tu Biblia. Dice ahí en 1 Corintios 6:17, siento ir ahí, ¿verdad? Que
me ilumina el Espíritu Santo que les muestre ahí, porque a lo mejor algunas personas no lo han visto. Y voy a ser obediente. Dice aquí en 1 Corintios 6:17. Dice, pero el que se une, o sea, el que se liga, estamos ligados, como fusionados, ¿sí? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nos fusionamos, nos unimos, nos ligamos. Así como dijo Jesús, que estés unido como la vid y los pámpanos. Entonces, así estamos ligados a Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, tocante a lo que somos salvos por la gracia de Dios, nosotros, Susan Díaz, bendecida, bienvenida, nosotros estamos unidos a Cristo. Entonces, pero ya somos salvos, pero nosotros necesitamos ahora conocer, tener conocimiento, tener crecimiento, porque no solamente es crecer, es nacer, sino que te dé crecimiento. Entonces el Espíritu Santo dice en la Biblia que Él es el que da el crecimiento. Nosotros solamente sembramos la palabra, ¿sí? Otros riegan la palabra, esa semilla que ya fue sembrada, porque a lo mejor esto ya los he escuchado, entonces yo nomás estoy sembrando la palabra, regando la palabra. Pero si estoy en ti por primera vez escuchando esto, tú estás escuchando esto, entonces estamos plantando la semilla, la palabra de gracia, la palabra presente. Entonces ahora tú necesitas que tu espíritu se despierte a esa gracia, que tu alma, todo tu ser se despierte, seas despertado a la gracia de Dios para que comiences tú a alimentarte con la palabra presente, con todo lo que se refiere a ti, al nuevo pacto, con todo lo que te pertenece, con todo lo que te dieron de herencia, porque necesitas conocer la herencia, necesitas saber qué heredaste, qué heredamos juntamente con Cristo Jesús. Amén. Es muy importante esto, mis amados, para poder nosotros ser testigos con poder. Amén. Aleluya. Quiero que vayas conmigo a Hechos 17:28. Ahí ya que estamos aquí en Hechos 17, dice la palabra en el 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿De quién están hablando? Aquí se está hablando, ¿verdad? Y lo vamos a leer. Están hablando aquí porque aquí en el 24 el apóstol Pablo le lleva a los griegos y a todo al Areópago ahí, les lleva la palabra, y ellos tenían muchos dioses, e incluso todavía tenían una inscripción de que decía al Dios no conocido, y Pablo pues ya les dice que de él viene a hablarles y todo eso, de ese Dios que ellos desconocen. Entonces aquí en el 24 le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios nos habita a nosotros. Es lo que te dije ahorita, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, de una sangre de un mismo hombre, ¿no? Sí, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y luego les dice el apóstol, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él. Amén. Dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho,
porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron. Aleluya. Juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Gloria a Dios. Aquí enseñándoles el apóstol Pablo, hablándoles del nuevo pacto, de la gracia de Dios y hablando de la resurrección de Jesucristo. Amén. Todavía el día de hoy hay mucha gente que no cree. Todavía el día de hoy hay mucha gente que no aceptan a Jesucristo, que no lo reciben. Pero la misma palabra de Dios dice que el que no cree ya es condenado, mas el que cree ya es salvo. Por eso les digo, cuando uno cree y por la fe que hemos creído en Cristo, venimos a ser hijos de Él. Nos ha dado poder, potestad de ser llamados sus hijos, y nos ha dado su naturaleza, y nos ha dado la vida del Espíritu, nos ha dado todo ya el Señor. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Entonces está diciéndoles aquí el apóstol Pablo que ahora está Él en nosotros. En él nos habita, en Él somos, en Él nos movemos, en Él vivimos. En Él vivimos, nuestra vida está escondida en Cristo, aleluya, gloria a Dios. Por eso nosotros no tenemos que tener temor alguno, ¿verdad? Sino tener ese poder, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, nos dio espíritu de amor, aleluya, y nos dio ese poder que actúa en nosotros, a través de nosotros y por nosotros. Él nos defiende, ese poder está ahí para salir en tu defensa, aleluya, para salir en tu defensa, gloria a Dios, porque la palabra misma es nuestra defensa. La palabra de Dios es la que nos tiene protegidos, es la que nos respalda, aleluya, y esa palabra ya nos habita. Amén. Tú ya tienes la respuesta a cualquier situación. ¿Por qué? Porque la palabra está en tu boca y en tu corazón. Es como tú respondes con ese poder a cada situación por la que estés pasando. Por eso es importante tener sabiduría, entendimiento, conocimiento de quiénes somos en Cristo. Amén. De quiénes somos en Cristo. Por eso el Espíritu Santo nos va adiestrando y capacitando, nos habilita para que nosotros podamos defendernos con la palabra. Para nosotros en cualquier situación que vivamos, nosotros podamos, ¿verdad? Que la palabra nos respalde, pero la palabra va a respaldar, ¿verdad? Y va a manifestarse esa palabra en aquel que la cree, en aquel que se somete a la palabra, en aquel que cree lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús por todos nosotros, porque en Cristo Jesús el Señor nos ha dado todas las cosas, amén, y nosotros estamos completas en Él, amén, gloria a Dios. Entonces ese poder, ¿verdad?, está en nosotros, en Él vivimos, amén, y nos movemos y en Él somos, gloria al Señor. Vamos a ir a Romanos, ahora quiero mostrarte algo aquí en Romanos 8, Romanos 8, 11, y vamos a ir viendo aquí cómo el Espíritu Santo nos va enseñando sobre este poder que habita en nosotros. Porque cuántas veces, ¿verdad?, quiere venir la enfermedad, la depresión, situaciones a nuestra vida, a tocar a nuestra puerta y querer venir a meternos miedo,
como hablamos ya en el anterior estudio de la enseñanza del temor. Entonces, ¿cuántas veces quieren venir a meternos miedo con palabras que nos dicen a través de un médico, a través de alguien, o alguna situación legal que estemos pasando, o alguna cosa, y quieren venir a asustarnos y a sacarnos, pues, como dice, a desesperarnos? Pero nosotros no tenemos que perder la cordura, la ecuanimidad, esa paz que tenemos. No digo que sí, a veces que te sientes que te estanteas, pero firme tus pies en la roca, firme tus pies en la fe, en la palabra de Dios, que es la que te sostiene en esos momentos difíciles. Cuando en alguna cosa, situación en los hijos, en la familia, económico, alguna deuda, alguna cosa, pero ahí está Dios siempre, trayendo esa paz en medio de la tormenta, mis amadas. Y esa paz viene con ese conocimiento. Esa paz viene con el saber, con el entender. Porque nosotros tenemos una fe que entiende, mis amadas, una fe que conoce, no una fe emocional, no una fe intuitiva, no. Tenemos una fe que conoce, una fe que sabe, una fe que entiende. Amén. Aleluya. Romanos 8:11 dice aquí la palabra, dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. El Espíritu mora en nosotros. Así que ese poder de la resurrección, el poder de la resurrección nos habita, porque Jesucristo está en nosotros. Y Él es capaz, ¿verdad? Así como nos ha dado vida, la vida del Espíritu, también nos vivifica nuestro cuerpo, nos fortalece, nos sana. Su palabra nos habita y nos sana. Su palabra actúa. Ese poder actúa dependiendo la necesidad en el momento. Si es enfermedad, ese poder de la salud actúa, de la sanidad. Amén. Ese poder de Dios en nosotros, su palabra, ese poder de la resurrección, ¿sí? Vivificándonos, fortaleciéndonos, manteniéndonos firmes, ¿sí? Afirmados nuestros corazones en la gracia de Dios. Por eso el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia. ¿Sí? Cuando aquel mensajero de Satanás, cuando aquel mensajero del diablo, no de Dios, aquellos que lo perturbaban, aquellos que andaban siempre molestándolo para que esta palabra de gracia no se extendiera, para que el ministerio de Pablo no se extendiera, no fuera dado a conocer. Ese es el aguijón que Pablo tenía en la carne, porque los judíos, los mismos de la carne, de su linaje, no lo dejaban ser, para que él predicara la palabra, para que él llevara el mensaje, para que esa palabra fuera exaltada, para que esa palabra fuera conocida, para que Cristo fuera honrado, aleluya, para que la gracia se extendiera. Lo estorbaban. Ese era el aguijón de Pablo, ese era el aguijón en la carne, como clavos, como ahora le llaman, como una piedra en un zapato. Ahí no lo dejaban ser, lo de su misma raza. Entonces hay que leer Hechos. Te invito a que lo leas para que veas las persecuciones de Pablo, de quién eran, por qué Pablo sufrió tanto para poder llevar el evangelio de la gracia. Hasta de los falsos hermanos, dijo. Así que Pablo, que espiaban, dice, nuestra libertad en Cristo. Pablo sufrió por llevar la palabra de gracia, para la palabra presente, por establecer lo que ahora nosotros sabemos, lo que ahora estamos entendiendo, mis amados. Pablo sufrió por llevar esta gracia, este evangelio de gracia que nos hace libres.
Aleluya, por eso el Señor le decía, bástate mi gracia, Pablo. Bástate saber que te amo y que por amor lo hice todo, que por ese amor entregué a mi hijo para rescatarlos, para que ustedes fueran mis hijos. Bástate mi gracia, Pablo, yo te he dado todo por gracia, te he dado todo gratuitamente. Nada te ha costado a ti, solamente creerlo, vivirlo, practicarlo, retener la palabra oída. Retén la palabra que oigas de sanidad, reténla para que la veas manifestada en tu cuerpo. Esa palabra está dentro de ti, esa palabra te habla, esa palabra te ministra. Ese amor de Dios está operando en nosotros. Creamos que Dios nos habita y que su palabra nos habita. De dentro del Espíritu a nosotros ministramos. Del Espíritu es de lo que nosotros hablamos. Nosotros no hablamos de nuestra mente, de nuestros sentimientos, nuestras emociones. Nosotros no hablamos de cómo está yendo ahora en el día. O nosotros no hablamos de cómo está yéndole el gobierno. Nosotros no estamos confiando en todo eso. Nosotros no estamos confiando en el gobierno ni nada de eso. Nosotros estamos confiando en la palabra que nos habita. Porque esa es la palabra que tiene el poder para ministrar nuestras vidas. Es la palabra que nos sustenta y nos levanta. Es la palabra de Dios, Cristo Jesús, el poder de la resurrección. Que aquello que creías tú muerto, resucita con el poder de la administración del Espíritu Santo. Aquello que tú creías que ya no podía ser posible, lo es posible. Aquella enfermedad que te habían dicho que era crónica, créeme que es posible con la palabra que te sustenta, la palabra que te sana. Cuando la hablas con poder, cuando la hablas con fe, cuando la estableces desde lo espiritual a tu cuerpo, cuando le hablas a tu cuerpo, cuando le hablas a tu mente, a tu alma, cuando te ministras esa paz a tu alma, cuando estás en problemas, en situaciones, cuando tú sacas esa palabra, en ese momento de enfermedad y angustia, la palabra te da el poder para seguir. Esa palabra te da luz para entender, para sacarte de tinieblas, de ignorancias, de cosas que para mostrarte algo. La palabra ya está operando, la palabra es el mismo poder de Dios en nosotros. Es el mismo Cristo en nosotros, manifestándose, glorificándose en sus hijos, glorificándose en su cuerpo, manifestándose en su cuerpo. Y nosotros, la iglesia, manifestando a Cristo, a los demás. Aleluya, gloria a Dios. Así que ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder, dice aquí, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu Santo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu, por su poder que mora en vosotros. Así que no te sientas débil. Por eso dice la Biblia, que está débil, diga fuerte soy. El que está enfermo, ¿qué dice? Soy sano. El que dice que no tiene nada, que está muy pobre, somos ricos en Cristo. En Cristo hemos sido enriquecidos. Mis amados, no nos hace falta nada. Ese es el poder que la gente, la iglesia, tiene que conocer. Es el poder que nos habita. Amén. Así que es el poder de la resurrección que nos ministra, que trata con nosotros día a día a través de su palabra. Él nos revela su palabra. Él hace que esa palabra que está escrita sea viva. Que esta palabra que tú miras escrita aquí sea en un espíritu, ¿verdad? La palabra en ti y sea una palabra viva, eficaz, oportuna. Aleluya.
Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amén, amén. Estamos en plenitud de vida, amén. Sí, hermana. Vamos a ir a Hechos 10. Gloria a Cristo Jesús, ese poder de la resurrección, amén. Hemos recibido ese mismo espíritu de poder nosotros. Por eso es que aquí nosotros tenemos que estar peleando la buena batalla de la fe, de la fe. Nosotros tenemos que ser, ¿verdad?, vencedores, porque ya Cristo nos dio la victoria. Y peleamos esa buena batalla de la fe, donde en nuestra mente, mis amados, la mente nos quiere pilotear, la mente te quiere manipular, la mente te quiere llevar a que tú pienses de una manera todo lo contrario a lo que tú eres en Cristo Jesús. Entonces la mente, nosotros le damos ese poder, porque cuando le ponemos atención, no hay que dejar que nada robe tu atención. La enfermedad que no te esté robando tu atención. Las preocupaciones y problemas que no te estén robando tu atención. No le pongas atención. No le des poder, ¿sí?, para que actúen en ti. Y dice aquí en Hechos 10:38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se fijan? Entonces dice la palabra que como Jesús somos nosotros en este mundo. Como Jesús somos nosotros. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos, a todos los oprimidos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Lo ungió con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la unción, el poder del Espíritu Santo para también hacer esa liberación, para también sacar toda esa opresión, para sacar todas esas cosas que en el alma, en la mente, usando la mente carnal en el alma, quiere ahí estar, tenerte oprimida, aplastada, enferma, deprimida ahí, ¿verdad? Que estés pensando cosas que no debemos de estar pensando. Por eso dicen en Filipenses, pensar todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que va de acuerdo contigo como un hijo unido a Dios. Porque si en Él somos y en Él nos movemos y andamos en el Espíritu, no tenemos por qué andar guiados por la carne, no tenemos que andar guiados por la mente carnal. Nosotros mismos tenemos que alinear, someternos a la palabra, someternos al Espíritu. Entonces aquí dice que Jesús dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Así te ungió a ti, así me ungió a mí, con poder, con ese poder del Espíritu. Amén. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Dice, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Hay mucha gente que está viviendo en opresión, mis amados, incluso en la misma iglesia. Incluso nosotros a veces pasamos por opresión, por depresión, por situaciones difíciles. Por eso te estoy diciendo que tenemos ese poder, porque Dios también a mí me trajo esta palabra. Yo estaba pasando por un momento en la cual yo estaba siendo, ¿verdad?, atacada por las emociones, por los sentimientos, por las palabras, por lo que me habían dicho. Entonces, un diagnóstico malo. Entonces, ¿qué dije yo? Yo tengo la salud en Cristo, por la llaga de Cristo soy sana. Entonces me tomé de la palabra y me levanté en el nombre de Jesucristo. Yo no voy a permitir, dije, que me tenga la depresión o la opresión aquí derrumbada. Cuando Cristo me levanta con su poder del Espíritu Santo, vivifica mi cuerpo y me levanto en el nombre de Jesucristo. Y es por eso que estoy dando esta palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra primero pasó aquí, me ministró a mí, mi amada hermana. Toda esta palabra, yo ya la había oído, yo incluso la he enseñado, pero cuando te cae, ¿verdad?, esa palabra de revelación, cuando tú la entiendes, cuando tú estás pasando por un momento, es cuando tú dices, wow, es que yo tengo la palabra de Dios. Pablo también así decía en los momentos. ¿A poco crees que Pablo pasaba
todo lo que enseñó era porque a él le pasó y porque él lo hablaba con convicción. Esta palabra me ha levantado, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque sé quién me habita, porque sé en quién estoy, porque mi vida está escondida en Cristo. Entonces Pablo se levantaba, amén. ¿A poco crees que no sufría? Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo? Decía. Entonces, nosotros también bregamos con situaciones difíciles cada día. Entonces, hermanos, amadas, hay que agarrar ese poder que tenemos. Hay que ponerlo por obra. La palabra hay que oírla, pero también hay que vivirla. No solamente quedarnos con oírla, hay que vivirla, hay que practicarla, hay que enseñarla, hay que vivir verdaderamente la vida en Cristo, mis amados, no una vida cristiana, no una vida que vayas y vengas a la iglesia viviendo una vida ritual, pero que en tu vida no pasa nada, que en tu vida sigue igual, que no vas ni le hablas ni a la persona de la esquina, ni a la familia, ni a nadie. Entonces, mis amados, nosotros necesitamos alumbrar, nosotros tenemos que expresar a Cristo porque lo hemos experimentado. Amén. Amén. Así es, mi amada hermana Maritza. Tenemos la palabra de poder, así es, mis amadas. Ustedes también escriban ahí qué es lo que Dios está ministrando a tu vida, qué es lo que está pasando en tu vida y cómo Dios puede levantarte con este poder. Créeme lo que lo puede hacer, lo hizo ya, es más, ya lo hizo. Ahora nomás apropiate de la palabra, ponla por obra, créela, vívela y compártela con otros. Es maravilloso vivir en el Espíritu Santo. Es maravilloso vivir expresando a Cristo. Amén, mi hermana Delia. Es maravilloso vivir expresando a Cristo, ser testigos de Él, de ese poder en nuestra vida, amados. No nomás solamente hablar la palabra, sino nosotros experimentarla. Nosotros estar disfrutando de la salud, del gozo de Dios, de estar viviendo de verdad esa vida en Cristo, mis amados. No vivir una falacia, no vivir alejados de Dios. Oh, a mí ni me escucha, ni me oye, pues está dentro de nosotros. El Señor nos oye. El Señor recibe tu alabanza. El Señor recibe tu oración. Él recibe tu canto, tu poema, lo que tú le das, las palabras que tú le dices, porque está en ti, en tu corazón. Mucha gente dice, ay, yo no oro porque no sé si Dios me vaya a oír. Soy tan falta. Bástate mi gracia. Bástate el amor de Dios. Ese amor nos perfecciona día a día. Amén, amén. Él está en los otros y con los otros y contigo también, mi amada. Contigo está en nosotros y con los otros. Amén, amén. Porque Dios es espíritu y nos habita, amén, en su amada iglesia, en su cuerpo. Muy bien, entonces así como Dios, como Jesús anduvo haciendo bienes y sanando, ¿verdad? Sanando, dice que con poder. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo bienes. Hermana, si tú te fijas, esta palabra cómo, esta palabra está acentuada, es una pregunta. ¿Y cómo anduvo haciendo bienes? ¿Cómo? Hasta donde yo sé, la palabra cuando está acentuada, está preguntando. ¿Cómo? Amén. Amén, hermana. Dice la hermana Marisa que tenemos que practicar para aprender a ejercer el poder que ya tenemos. Amén. En la práctica, amén. Nos hacemos diestros. El Señor por eso Él nos adiestra. Bueno, aquí dice que cómo anduvo haciendo bienes. ¿Cómo? Es una pregunta ese cómo. Vamos a Isaías. Quiero llevarte a Isaías 11.
Isaías 11. Dice aquí, reinado justo del Mesías. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. ¿Cómo? ¿Cómo es? Es porque vino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y aquí ya se estaba profetizado. Dice que en el 2 dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor. Todo esto tiene que ir unido para nosotros poder ejercer ese poder, tener ese respeto a Dios, ese alto respeto, ese amor a Dios. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Le hará entender diligente en el temor de Jehová. Entonces, nosotros vemos aquí que con ese poder, dice, ¿y cómo? ¿Cómo es que anduvo Jesús? En Hechos 10:38 hace esa pregunta. Haciendo bienes y sanando, ¿verdad? Y libertando a los oprimidos. Pues, porque estaba ese poder que ya había sido profetizado, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y estaba ya esto ya profetizado y él recibió este espíritu de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría, ¿verdad? De inteligencia. Entonces, con ese poder Jesús es con el poder del Espíritu Santo que él anduvo haciendo todas estas cosas. Él ejerció ese poder. Hay que ejercer ese poder, amén. Y nosotros vemos, dice, porque Dios estaba con él. Amén. ¿Y cómo él anduvo? O sea, él andaba haciendo esas obras, ¿sí? Porque en Efesios 2, quiero que vayas conmigo a Efesios. Él andaba haciendo esas obras que en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, ya está todo diseñado en el propósito eterno de Dios, de que nosotros andemos en estas obras, ¿verdad? Que el Espíritu mismo nos va a llevar a hacer, a andar, porque son obras preparadas por Él mismo para nosotros, para que anduviésemos en ellas. Son obras de justicia, son frutos de justicia. Amén, para que nosotros podamos manifestarlos. Entonces Dios estaba con él, así que ese poder, ¿verdad? Son obras que se realizan por ese poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ejercer ese poder, que creerlo primeramente, que lo tenemos para poderlo ejercer. Porque si no lo creemos, mis amados, no lo podemos ejercer. No podemos tener nosotros, pues, si no tenemos el conocimiento, no vamos a tener el entendimiento para poder dar aplicación a lo que entendemos, a lo que conocemos. Así es. Amén, así es, hermanas, que estamos usando ese poder de Dios. Amén, tantas cosas, ¿verdad? Que podemos nosotros testificar, precisamente por eso dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el poder. ¿Cuántas cosas nosotros podemos testificar, verdad? De que el poder de Dios, ¿verdad? Se ha visto manifestado en nuestras vidas, en nuestra familia, en nosotros. Así es, mis amados, muy bien. Entonces, quiero llevarte aquí a Romanos 1. Romanos 1. Aleluya. Gracias, Señor precioso, por tu palabra. Romanos 1:24.
Dice así. Oh, no, perdón, Romanos 1:16. 1:16. Y dice, porque el poder del evangelio, dice, es el poder de la palabra, porque la palabra son buenas nuevas, buenas noticias. Entonces es el poder del evangelio de Jesucristo. Es el poder de Cristo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que nosotros tenemos que, esa fe, el justo tiene que vivir por la fe lo que hizo Jesucristo, por la fe en Cristo, por la fe en lo que ya Él consumó para nosotros. Amén. Y vivirlo verdaderamente a todo aquel que cree. Por eso dice que es a todo aquel que cree. O sea, es por la obediencia a la fe, ¿verdad? La obediencia a la fe en lo que hizo Jesucristo por nosotros. Si nosotros creemos lo que Jesucristo hizo, ¿sí?, el sacrificio que hizo por nosotros, nosotros vamos a poder manifestar también todos los beneficios de la resurrección. Si nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, vamos a tener todos los beneficios que nos trajo la resurrección. Aleluya. Amén. Entonces, solamente así, creyendo lo que Jesús hizo, vamos a poder ver manifestado todo lo que el Padre nos ha dado en Cristo, toda esa herencia, porque con Él nos hizo herederos y coherederos, mis amados. Amén. Entonces, así que por la resurrección de entre los muertos, nosotros como nacidos de nuevo es como nosotros obtenemos todo, ¿sí? Por lo que Cristo hizo. Si yo nazco de nuevo, yo entiendo lo que Cristo hizo por mí, yo obtengo todo lo de Dios por medio de Cristo Jesús. Primera de Corintios. Pero antes de ir a Corintios, quiero llevarte aquí a Santiago 5:14, porque aquí dice, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Así es. En Santiago quiero llevarte a ver esta palabra que es salvación, que dice aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esa palabra salvación es la palabra sozo en el griego, que encierra muchas cosas, muchas bendiciones para nosotros. Salvación, prosperidad, sanidad divina, salud divina. O sea, tantas cosas, ¿verdad?, que ya Él nos ha bendecido con esta salvación, el Señor. Entonces nosotros, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para salvación. Entonces, quiero mostrarte algo en Santiago 5:14. Santiago 5:14 dice aquí. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, dice aquí está la palabra sozo también, salvará. Aquí está la palabra sozo también. Y la oración de fe salvará, que quiere decir sanará al enfermo. Aquí está escrita salvará, pero dice al enfermo. Sanará al enfermo. Amén. Es esa palabra sozo también, que como te digo, que implica salvación, sanidad, prosperidad, bendición, salud divina. Es la palabra sozo, todo un paquete completo que recibimos en Cristo. Por medio de Cristo tenemos todas las cosas ya, todas las cosas. Adórale y alábale porque Él vive, aleluya. Gloria a Dios y vive en nosotros, en nuestro ser. Entonces, en 1 Corintios 1:24, vamos a regresar, nomás te quería regalar esa de Santiago, donde dice esa palabra sozo, que también significa salvar, sanar, bendecir, prosperar. La palabra sozo.
Vamos a 1 Corintios. Aleluya. 1:24. Si puedes comentar algo también, participa. Nos edificamos con lo que escriben. Dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría. Siempre el poder de Dios va a venir y te va a dar sabiduría. Amén, amén. Compartiendo, amén. Así es. Elvia, saludos, bienvenida. Elvia Márquez. Delia Cárdenas, amén, compartiendo. También compartan el video, es muy importante que compartan la palabra, que compartan para con otros, para que los otros también oigan, entiendan la palabra. Y también sean edificados y crezcamos como un cuerpo unido en Cristo Jesús, amén. Y dice aquí, más para los llamados Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese poder de Dios actuando en nosotros es sabiduría, es conocimiento, entendimiento. Muchas veces pensamos nosotros, ay, que el poder del Espíritu Santo para hablar lengua, brincar, saltar y no, implica, porque te puedes gozar, pero cuando entiendas, cuando entendamos, cuando tenemos conocimiento, porque si solamente brincas y saltas por emoción, luego te pasa eso. De veras, en una enfermedad, en una situación, eso no te va a servir. Lo emocionado no te va a servir. Pero cuando tú eres edificada en la palabra, con conocimiento y entendimiento en la palabra, con ese poder de Dios y sabiduría de Dios, te lo aseguro que cambian las cosas, porque cambian las cosas. Porque comienzas a vivir en el Espíritu. Comienzas a vivir en ese amor de Dios. Comienzas a ver la palabra manifestada en tu matrimonio, en tus hijos, en situaciones. Comienzas a llevar la palabra y levantarle la vida a la gente. No te deja el Espíritu Santo estar ahí inactiva. Con eso te digo todo. No te deja estar ociosa. El Espíritu Santo te lleva a ministrar a ti, a tu familia y a otra. Por eso dice, y me seréis testigo en Jerusalén, tu casa, Judea, tu familia, Samaria, en la colonia donde vives, en tu pueblo donde vives o en tu ciudad. Cuando ese poder de Dios, cuando lo entendemos, cuando entendemos esa presencia de Dios en nuestra vida, la empezamos a vivir y a disfrutar, y a vivir tranquila en Él, a vivir confiada en Él, a estar enamorada de Él, de su palabra. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? ¿Amas mi palabra? ¿De veras me amas? O sea, yo veo como Jesús, óyeme, pues, entonces apacienta mis ovejas, a mis corderos, llévales palabra. ¿De verdad me amas? ¿Amas mi palabra? Ministralos. Veas una oración con ellos. Llévales una palabra de aliento. Ve a visitar. Lleva a los enfermos la palabra. A los oprimidos por el diablo, lleva la palabra. A los que andan en las calles, a los drogadictos, a los alcohólicos, llévale la palabra, levántalos con la palabra. A las mujeres que toman alcohólicas, llévasle la palabra, anhelan la palabra. Aleluya. Amén, Elizabeth, aleluya. Margarita González, bienvenida. Qué bueno que están aquí, preciosas, en el nombre de Jesucristo. Amada iglesia, necesitamos nosotros andar como Jesús, haciendo bienes y sanando a los oprimidos. Pero necesitamos que esta palabra nos ministre a nosotros, que este poder actúe en nosotros. De verdad, creerle a Dios para poderlo hacer por los demás. Muchas veces estamos ahí, Señor, usa mi vida, Señor, usa mi vida. Y sí, Dios te quiere usar, mis amados. Dios los quiere usar, mi amada iglesia. Y sí nos usa. Pero Dios quiere entendidos en su palabra,
para que le llevemos la palabra correcta a la gente, que sane, que los levante, que los edifique. Esa palabra que da vida. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Pedro, quiero que vayas conmigo, Primera de Pedro. Aleluya. Primera de Pedro 4:11, dice así la palabra. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Y con qué viene el poder? ¿Qué te dije? El poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo vas a ministrar? Con la sabiduría de Dios. ¿Cómo vas a ir a llevar la palabra? Sabiduría de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, mis amados, sea Dios glorificado por Jesucristo, por su palabra. Por eso es que tenemos que dar una palabra bien trazada, una palabra entendida, que nosotros ya esa palabra nos ministró, para darla con libertad y con confianza. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén. Así que tenemos que ministrar con esa sabiduría de Dios. Con esa sabiduría, ese es el poder de Dios. La sabiduría, el conocimiento es lo que efectúa en la gente esos cambios. Ese es el poder, la palabra dada con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento. No solamente ser unos habliches ahí nomás, no. Y con conocimiento, con sabiduría, con poder, con el poder de Dios, amados. Amén. ¿Cuántos están conmigo aquí con la palabra? Quiero que vayas ahora a Primera de Juan. Ahí está enseguidita de Pedro. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Dice, la palabra de vida. Lo que era desde el principio. Amén. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. ¿Quiénes son los testigos? Me seréis testigo, dicen Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Dice aquí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿En quién se nos manifestó? En Jesucristo. Y dice la palabra que el Padre envió, dice en Gálatas 4:6, el Espíritu de su Hijo a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Y nosotros tenemos esta palabra que ellos en ese tiempo lo vieron, palparon con sus manos a Jesús de Nazaret. Pero nosotros tenemos a Jesucristo, el resucitado en nuestras vidas. A Jesucristo el resucitado, lo tenemos por dentro. Esa vida de Dios en nosotros, ese poder de Dios en nosotros. Y dice, lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, con su palabra. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, mis amados. Para que nuestro gozo sea cumplido.
El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dios ya está en nosotros, Él nos habita. Dijo Pablo, en Él somos y en Él nos movemos. En Él vivimos. Aleluya. Gloria a Dios. Yo me gozo con todo esto porque todo esto me da a mí me abre el entendimiento, la capacidad para entender todo lo que nosotros tenemos de parte de Dios, a Dios mismo en nosotros. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que nos hizo en el vientre de nuestra madre, ese Dios maravilloso, mis amados. Esta palabra de verdad que le saca un aleluya hasta un muerto. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Quiero que me acompañes ahí a Juan 3, acá a San Juan 3, 11. Gloria a Dios, amén, hermano, amén, amén. Juan 3, pero vamos a leer en el 9. Juan 3, desde el 9 en adelante. Y dice aquí, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tú siendo maestro no sabes esto. Pues así hay muchos maestros que no saben muchas cosas del nuevo pacto, de la palabra presente. Pero es necesario que los ministros sean ministros del nuevo pacto, como habla la palabra. Y luego dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y le dijo Jesús, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis, santo, si os dijere las celestiales? Y fíjate en el contexto que viene todo esto, mira. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino aquel mismo que descendió. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo, Jesús, del hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estaba diciéndole Jesús, ¿cómo si no entiendes las terrenales? ¿Cómo si te voy a decir las celestiales? ¿No las vas a creer? Entonces aquí cuando le está diciendo de nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, quiero llevarte a Efesios 4, y vamos a ir viendo un poco más aquí, para que tú vayas viendo que ese poder de la resurrección, Efesios 4, está en nosotros, porque nosotros lo hemos recibido. Dice aquí, Efesios 4, 9. Y eso de que subió, o sea, ese Hijo del Hombre que había venido, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, para poder subir, descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Ojo aquí, que no te está diciendo 3 metros bajo tierra, hasta las partes más bajas de la tierra. Te está hablando del infierno, te está hablando hasta lo más profundo. Hasta allá fue Jesús. Hasta allá fue Jesús, dice.
Y luego dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Si ahora tenemos todo, es porque Jesús dejó todo, le quitaron todo. Incluso dejó de ser hijo para que tú fueras hijo. Porque nosotros no éramos hijos por el pecado, por la naturaleza de pecado que teníamos. Entonces, para que fuéramos hijos, tuvo que Jesús dejar de ser hijo, lo dejó todo, para cuando Él resucitara, para cuando el Padre lo levantara, lo resucitara, hacerlo Señor de todo, o sea, todo lo recibió, le dieron todo a Jesús. Entonces le dieron un nombre que es sobre todo nombre, le dieron una autoridad que es sobre toda autoridad, un poder que es sobre todo poder, el poder en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra, se le dio a Jesús. Entonces, ese mismo poder tenemos nosotros, el mismo poder de la resurrección, ese poder que recibió Jesucristo, lo tenemos nosotros, porque nosotros en Jesucristo nos recibió el Padre. Entonces nosotros tenemos ese mismo poder en nosotros. En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. En el poder del Espíritu Santo. Vamos a continuar, mis amados, amén, con esta enseñanza maravillosa del poder, del amor, del poder de Dios en nosotros. Amén. Dime si te está gustando esta palabra, si te está edificando. Si es la primera vez que estás aquí conmigo conectado en la línea del cielo, con el Espíritu Santo. Si ya has estado aquí, ya algunas sí han estado aquí ya oyendo esta palabra, lo cual me gozo. Amén. Gloria a Dios. Déjame tus comentarios. Eso me sirve a mí muchísimo también. Amén. Me sirve mucho a mí también esto. Me edifica, que tú también me edifiques, amén, porque para eso estamos en el cuerpo de Cristo, para ser edificados unos y otros. Y dice aquí la palabra en el 11, en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A cuál es el ministerio que tenemos nosotros los santos? Es edificar el cuerpo de Cristo, mis amados. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo, amén, edificándonos aquí, edificándonos unos a otros. Y pues me da mucho gusto que me hayan acompañado aquí, que estemos aquí conectados aprendiendo del Señor. ¿Verdad, Susan? Elizabeth. Muy bien, me da mucho gusto que estén aprendiendo. Me da gusto que estén aprendiendo. Gloria a Dios. Amén. Delia Cárdenas, sí. Muy bien, si has estado ahí, bendito Dios, qué bueno que sean ¿cómo se dice? Que estén continuamente aquí aprendiendo la palabra. Bueno, mis amadas, en el nombre poderoso de Jesús, bendecida, amén, y edificada. Muy bien, amén. Y sigan así, sigan estudiando, sigan ustedes nutriéndose más, sigan estudiando la palabra. Estudien, pidan al Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo que les dé revelación, sabiduría en el conocimiento de su palabra, y sigan ahondando ustedes más ahí, que el Espíritu Santo las siga llevando al conocimiento, mis amados. Vamos a orar dándole gracias a Dios, al Padre Santo, por su palabra, precioso Espíritu Santo, muy edificante la palabra. Gracias por el crecimiento que nos da, Señor, con tu conocimiento, con tu entendimiento, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos haces tus hijas entendidas, nos haces, Señor, para que alumbremos, Señor, nos haces sabios con tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos. Gracias por cada una, Señor,
de tus hijas, de tus hijos que hayan estado aquí, Señor, o que van a estar oyéndolo diferido, este mensaje. Señor, yo te pido por ellos, por sus familias, Padre, en el nombre de Jesucristo, que los sigas edificando, que los sigas madurando, Señor, para que sean una iglesia madura, entendida, Señor, para poder, Señor, hacer la tarea que nos has dejado, Señor, hacer. A cada uno, Señor, con su asignación como miembro del cuerpo de Cristo. Que seamos todos edificados para cumplir con ese ministerio, Señor, para edificar el cuerpo de Cristo. Gracias, amado Dios, por cada una de las familias representadas en cada una de mis hermanas aquí, que estuvieron aquí presentes, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias, Padre Santo, por este tiempo invertido de edificación. Gracias, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias. Gracia, misericordia y paz nos sean multiplicadas. Amén, hermanas, en el conocimiento de la palabra. Y sigamos adelante. Nos vemos la otra semana, primeramente Dios, aquí en Portadores de su Gracia. Amén. Conéctate a la línea del cielo con el Espíritu Santo en una enseñanza más del poder del amor en nosotros. Amén. Bendecidas con toda bendición. Saludos. Un abrazo. Bendiciones.